apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, que están en la estrella hoy. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, es decir, los gentiles, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Padre, gracias te damos por esta palabra preciosa, este tesoro, este regalo tan lindo de la Escritura, bella palabra, precioso, que fue inspirada por tu glorioso Espíritu, Señor, a un hombre que en algún momento fue enemigo de Cristo, que anduvo en tinieblas y en oscuridad, pero que fue alcanzado por tu misericordia. Señor, gracias por usar ese instrumento para inspirar esta maravillosa Escritura, Padre, y dejarnos este tesoro para hoy disfrutarlo y ser edificados. Te ruego, Señor, que el mismo Espíritu que estuvo en Pablo, el Espíritu del Señor que habló y que inspiró esta palabra, sea el mismo que hoy nos la enseñe, nos la explique, nos la haga entender, para que podamos darte la gloria que te pertenece, Señor, por medio del entendimiento de la verdad. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Este mensaje lo he titulado Bendecidos para ser de bendición. Amén. Bendecidos para ser ¿qué? De bendición al mundo. Para ser de bendición a nuestra familia. Para ser de bendición en esta tierra. Fuimos bendecidos para bendecir. Hermanos, hace mucho tiempo el Espíritu Santo, a través de esta palabra, me habló hace mucho tiempo. Recuerdo no estaba todavía por acá en Medellín, pero el Señor hablaba en mi corazón que decía que había muchos de sus hijos que tenían una herencia muy grande, que tenían unas riquezas incalculables en Cristo, que tenían la bendición de Dios, pero que no la estaban disfrutando. Y el Señor ponía en mi corazón una ilustración de una persona que teniendo una riqueza, una herencia grande, vive como un mendigo, mendigando al mundo, mendigando las cosas materiales, mendigando las migajas que caen a la mesa, que otros dejan, los sobrados de este mundo, porque no han conocido
la bandeja de bendición, el banquete que Cristo ya nos ha preparado. Y buscaba una historia complementar, ilustrar esta verdad. Y encontré en internet la historia de un hombre de Estados Unidos que se llama Timothy Gray. Él, hermanos, llegó a heredar, a recibir una herencia aproximada de unos 300 millones de dólares. Yo le pregunto, hermano, ¿usted qué haría con 300 millones de dólares? Hermanos, una herencia muy grande. Él resultó ser sobrino o nieto de Tucker Clark. No sé pronunciar bien, no sé inglés, pero fue una de las mujeres más ricas de Estados Unidos y dejó una herencia muy grande, del cual a él le correspondía una buena tajada, ¿sí? Una buena herencia. Pero ¿sabe una cosa? El hombre salió, se alejó de su familia, prácticamente perdió su identidad en las calles, cayó en condición de indigencia y nunca llegó a saber de la herencia que le correspondía. ¿Qué le parece eso? Llegó a morir a la edad de 60 años sin saber que le correspondía una fortuna enorme, mansiones, cosas maravillosas. Hermanos, esa realidad de este hombre, porque es un caso real, yo lo he visto durante estos años en la vida cristiana, pero en un sentido espiritual. Porque a medida que uno entiende la Escritura, a medida que uno entiende la palabra, y Cristo es revelado en nuestros corazones, y entendemos el mensaje de la gracia, la doctrina de la gracia, nos damos cuenta que la herencia que nosotros tenemos con Cristo es mucho más grande que 300 millones de dólares. Es una herencia incalculable. La Biblia le llama al mismo Cristo Jesús, le llama al reino de Dios, entrar al reino y conocer a Cristo. Dice que es como aquella persona que encontró un tesoro escondido en un campo. ¿Se acuerdan de esa historia? Una persona que encuentra ¿qué? Un tesoro. Diga conmigo, un tesoro. No dice que se encuentra cualquier cosa, sino que dice el reino de los cielos semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla. Y después de encontrarlo gozoso por ello, dice que va y vende ¿qué? Todo lo que tiene. Es decir, todo lo demás que la persona pueda poseer, aunque puedan ser cosas de cierto valor, de cierta estima, no son nada comparadas al tesoro de Dios. ¿Amén? No son nada comparadas a la gloria de Dios revelada en Cristo. Que tan importante y tan valioso es el tesoro espiritual, el tesoro del reino, que la palabra de Dios dice que vale la pena dejarlo todo para tenerlo ahí. Amén. Que vale la pena tenerlo todo para tener a Cristo y ganar a Cristo. ¿Cuándo dice la amén a él? ¿No de acuerdo? ¿Y lo vale? ¿Vale la pena? Quiero que estén muy atentos, por favor, a esta palabra. Hermanos, la epístola de los Efesios, quisiéramos ver una serie, vamos a ver con la ayuda de Dios, una serie de enseñanzas sobre los Efesios, donde vamos a llegar a un tema que hemos deseado compartir, que tiene que ver con la familia, con la crianza, con las relaciones, pero el Señor ponía en mi corazón algo, y es que muchas veces nosotros tratamos, por ejemplo, bueno, vamos a tratar el tema de la familia. Yo he tenido la oportunidad de estar en retiros y conferencias de familia y leer libros sobre ese tema. De hecho, hermano, cuando yo me casé, habíamos leído ciertos libros sobre pareja y familia, y yo me sentía muy preparado porque creía que ya tenía la teoría, ya no la práctica, pero ya tenía mucha teoría para ser buen padre.
De hecho, cuando estudié en el seminario, por la gracia del Señor, tuve la oportunidad de hacer una tesis de grado sobre el tema de familia. Yo estudié mucho de esos temas de familia, desde el Génesis, y bueno, lo pueden aprender de muchos libros porque la exigencia es muy grande. Y hice un tema sobre la violencia intrafamiliar y muchas cosas. Y yo decía, yo he leído ya mucho ese tema, yo estoy preparado. Pero hermanos, cuando llegó la hora de la verdad, llegó un tiempo en el cual mi corazón, hermanos, entró en una ceguera espiritual. Entró por causa del orgullo, mi entendimiento se emborró y entré en una ceguera y como en una oscuridad espiritual, en el cual, hermano, toda esa teoría que había visto, realmente no apliqué nada. Hice todo lo contrario, yo creo, a lo que había aprendido, lo que me habían enseñado. Lo cual demuestra, mis amados hermanos, que muchas veces podemos conocer mucho. Y he tenido la oportunidad de estar con personas, de conocer personas que han estado en seminarios de pareja, que conocen y todo eso, pero sus matrimonios están en crisis y no funciona, no les funciona. Asimismo, en lo que es la lectura sobre padres, cómo ser padre, muchos se preparan, hacen cursos, hacen discipulado y no logran aplicar. ¿Saben por qué? Porque sus corazones todavía no han sido tocados y transformados por la gracia. Porque todavía hay dureza y hay ceguera en el corazón. Amén. Porque todavía, hermano, su entendimiento no ha sido alumbrado. Y mientras nosotros todavía no tengamos esa gracia y ese entendimiento espiritual, no podemos aplicar nada de eso. Es por esta razón que se pide parte de Dios para iniciar para llegar a ese tema de la familia, para llegar a hablar luego de pareja, de matrimonios, que vamos a tener algunas charlas y predicaciones sobre eso. Dios puso en mi corazón iniciar como Pablo inició, con buena doctrina. Amén. Y un predicador, un sabio presbítero, nos decía hace mucho tiempo: el reflejo de su matrimonio, de su vida de hogar, es el reflejo de lo que es su relación con Dios, primeramente. Si usted realmente ha entendido la gracia, si usted ha entendido realmente su identidad con Cristo, si usted realmente ha entendido lo que Cristo ha hecho por usted, entonces se va a reflejar en sus relaciones. Y hoy en día hay miles de libros como nunca y conferencias sobre los temas, sobre pareja y todo eso, y es el tiempo donde hay más divorcio. No sé si ustedes se han dado cuenta. Hay demasiado divorcio y hay demasiados problemas familiares y hay más conocimiento. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué, hermanos? Porque realmente nuestro corazón está siendo tocado y transformado primero por la palabra. Entonces, hermanos, en ese sentido, vamos a iniciar este tema de Efesios. Porque en Efesios, realmente, si somos guiados por el Espíritu, nos va a llevar a una transformación del corazón. Nos va a ir renovando por dentro, nos va a ir haciendo entender lo que Cristo hizo y cómo tener un cambio de vida verdadero, que no sea apariencia religiosa. Y en Efesios tenemos algo magnífico y hermoso. Hermanos, si usted ve en el inicio de Efesios, el apóstol Pablo empieza hablando, después de dar el saludo y de llamar a la iglesia los santos y fieles. Luego dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermanos, empieza hablando de qué? De lo que Cristo Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo. Amén. Hermanos, la mayoría de nosotros venimos de un contexto legalista, donde nosotros decimos las bendiciones se ganan, ¿cierto? Donde vivimos bajo ese principio, las bendiciones se ganan, enseñamos a nuestros hijos solo de esa manera, digamos así, legalista. Si cumples esto, tendrás esto, ¿cierto? Esta bendición. Pero si te portas mal, tendrás que este castigo. Eso fue lo que la forma como enseñó Moisés, ¿cierto?
Esa es la base de la ley. Y la ley es buena, es santa y nos ayuda a refrenar el pecado. Pero la ley no es el fin es Cristo. Amén. La ley es para una etapa, según la Biblia, de madurez. La ley no es para el justo, no es sino para el pecador, para el transgresor, para el desobediente. Y la ley tiene como fin de llevarnos ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Amén. Pero en esa etapa de inmadurez todavía del ser humano, en su formación, en su entendimiento, en la revelación de la palabra, Dios usa la ley, introduce la ley, ¿verdad? Para mostrar al hombre que era ¿qué? Pecador. Amén. Y que realmente no tenía méritos, sino que todo lo que Dios le daba era por gracia. Entonces Dios pone, por ejemplo, en Deuteronomio, las bendiciones de ¿qué? De la obediencia y ¿qué más? Las maldiciones de las desobediencias. Y la Escritura dice claramente, y lo repite en el libro de Gálatas, maldito todo aquel que no permaneciere ¿qué? En todos los mandamientos de la palabra de Dios para cumplirlos. ¿Sí o no? ¿Lo dice o no? Es decir, para usted ganarse la bendición, ¿cuántos mandamientos debería cumplir según la ley? ¿Cuántos? ¿La mitad más uno? ¿El 90%? Todos los mandamientos debían ser ¿qué? Cumplidos, ¿cierto? ¿Qué dice Santiago sobre ese principio? Si usted guarda todos, es decir, el 90% de la ley, pero quebranta uno, ¿quebranta qué? La ley de Dios. Toda la ley, porque está en unidad. Amén. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel se vio enfrentado a esa realidad. Nosotros, hermanos, que tenemos esa, por causa del pecado, caímos en ese engaño de la sabiduría propia, ¿verdad? Que Satanás le hizo creer que comiendo de ese árbol podía llegar ¿qué? Sabio y podía escoger el bien y el mal y por así decirlo ganarse las cosas por sí mismo. Él escoge ese camino, el ser humano escoge ese camino, pero cuando llega a la ley y Dios le muestra, bueno, ustedes tienen el conocimiento del bien y de qué, del mal. ¿Recuerdan del árbol de qué? Conocimiento del bien y del mal. Bueno, el hombre dice, bueno, yo quiero ese conocimiento. Dios les da a través de la ley ¿qué? Conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? A través de la ley de Moisés ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿cuál camino escoge el hombre? Aún teniendo el conocimiento delante, sabemos que el ser humano no fue capaz de guardar toda la ley sin fallarle a Dios. Amén. Aún Moisés, que era correcto en toda su casa, llegó un momento que, como dice se le salió la piedra y la embarró a última hora y no pudo ¿qué? Entrar a la tierra prometida. No honró a Dios, hermanos, y entonces pareciera que los anhelos por alcanzar la bendición se desvanecieran, ¿sí o no? Porque el hombre a través de la ley comprobó que no era capaz de guardar todo para merecer el reino, para merecer las bendiciones que Dios había ¿qué? Prometido. Antes, en vez de ganar la bendición, no tenía ¿qué? Yo tenía maldición, porque si desobedecía, la Biblia dice, maldito el que no permaneciere en todo lo que está en la ley. Entonces, hermanos, ahí es donde vemos en Efesios algo muy interesante. Porque el orden que nosotros, si fuéramos a enseñarle a nuestros hijos, si fuéramos a enseñarle a alguien de cómo, por así decirlo, ganarse las bendiciones, entonces pondríamos el capítulo 1 de Efesios quizás al final. Y pondríamos al principio Efesios 4, ¿sí? Efesios 5, donde habla de que debemos cambiar de vida, de que debemos vivir diferente, que debemos dejar la mentira, que debemos dejar el pecado, que debemos dejar el viejo hombre, que debemos dejar
Ahí dice también la fornicación, las malas palabras, en Efesios 5, todo lo que es de la oscuridad. Quizás nosotros enseñaríamos así. Y entonces el capítulo 1 lo pondríamos al final, ¿sí? En nuestra mentalidad legalista. Y diríamos, y entonces tendrán todas estas bendiciones espirituales. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, Efesios 1 comienza diciéndonos lo que Dios ya ha hecho y dice Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Nos ha bendecido con qué? Y bueno, pero ahí nos dice lo que nosotros hicimos para ganarnos la bendición. ¿Me hago entender? Simplemente es una exaltación, es una alabanza a la gracia inmerecida de Dios. Pero luego que nos alegra el corazón, que nos lleva a mirar lo que Dios ya hizo por nosotros, entonces ¿sabe qué dice luego? Ahora que están bendecidos, que son amados, que Dios los ha perdonado y que ha hecho todas estas cosas maravillosas, vivan diferentes como hijos de Dios. Entonces ahí la obediencia y el fruto de la santificación viene a ser, hermano, una respuesta amorosa de nosotros, una gratitud por la misericordia que nos ha alcanzado sin que nosotros lo mereciéramos. ¿Estamos entendiendo? No como algo que perseguimos. Nosotros ya no estamos persiguiendo la bendición porque para ganarnos la bendición, porque el único que ganó esa bendición es Cristo Jesús. Amén. Había una condición para la bendición y era que hubiera una obediencia, diga conmigo, perfecta, guardando toda la ley. Amén. Guardando los mandamientos del Señor, siendo obediente en todos los mandamientos que el Señor había dado. ¿Y sabe quién logró esa bendición? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús guardó toda la ley, cumplió todo, obedeció todo y murió como si fuera un antiguo. Amén. Murió como si estuviera ¿qué? En maldición. Porque Él guardó todo, Él obedeció todo y al final tomó nuestra maldición en la cruz. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado ¿dónde? En el madero. Cristo tomó nuestra maldición para darnos ¿qué? La bendición que le correspondía a Él. Al final de su vida, uno espera recoger lo que se ha ganado, ¿sí o no? La bendición. Cristo no recogió bendición, sino que le cayó la maldición, porque Él decidió tomar nuestra maldición, nuestra culpa y nuestro pecado. Hermanos, ese es un mensaje de gracia y de esperanza. Efesios es llamada la reina de las epístolas, es decir, como una de las cartas más sobresalientes. Dicen algunos como una de las cartas más elocuentes que expresa la obra maravillosa de Dios por nosotros, de una forma más brillante, como ha sido expuesta la doctrina y nos muestra claramente nuestra identidad y todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo y de cómo debemos vivir ahora como respuesta a la gracia. Es una de las epístolas más hermosas y más leídas por muchas personas. Así que hermanos, vamos a disfrutar esta palabra. Amén. Yo les invito en el nombre del Señor de que leamos esta carta, leamos esta epístola y le pidamos mucho a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento a través de esta palabra. Iremos a algunos versículos acá en el capítulo 1. Dice capítulo 1 el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? De Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sería que esas personas no pecaban? ¿Que Dios los llama santos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Pecaban o no pecaban? Si no pecaban, entonces ahí no hubieras dicho que dejaran cosas, ¿cierto? Que cambiaran cosas.
Dios les escribe que debía cambiar cosas del viejo hombre. Entonces, ¿por qué les llama santos? Porque están apartados y consagrados para Dios. Amén. Porque están apartados y consagrados para Dios, pero también porque Dios les ha dado una nueva naturaleza. Amén. Que es santa y la Biblia dice es justa. Es creada a la imagen de Jesús. Esa nueva naturaleza se le llama también una naturaleza, una simiente santa, ¿sí? Por eso se le llama santo. Es decir, Dios nos ha hecho santos, nos ha hecho una nueva creación y esa nueva creación no es la misma naturaleza adámica. ¿Amén? No es la misma naturaleza adámica. Esa nueva creación tiene la simiente santa de Cristo. Por eso, a la vez que somos santos, también somos pecadores. Porque seguimos llevando la naturaleza que adámica dentro de este mismo cuerpo. Amén. Pero esa naturaleza adámica es el viejo ¿qué? Es el viejo hombre. Ese ya no es usted. Amén. Esa que era la vieja naturaleza del cual nosotros somos llamados ¿a qué? A despojarnos de ella. Ahora somos llamados santos. Amén. Hay algunos que le llaman, bueno, usted es un hombre de Dios, sean santos, porque Dios es santo. Y algunos dicen, no, el único santo es Dios. Y con esa excusa la usan para seguir pecando, hermano. Nosotros hemos sido hechos santos también, amén. Porque Dios nos ha separado, según la Biblia, nos ha cortado del mundo, del árbol adámico, y nos ha unido al árbol de la vida, que es Cristo, amén. Y por eso ahora somos santos, somos separados y tenemos una nueva naturaleza. Y un santo debe andar ¿qué? En santidad. Y ahora lo vamos a ver. Y les llaman fieles, fieles en Cristo Jesús. ¿Sería que ellos no fallaban? Hermanos, el ser fiel tiene que ver con ser una persona íntegra de corazón. Amén. ¿Qué significa eso? Que esos corazones estaban centrados en el Señor. Y aunque fallaran, pero ellos amaban al Señor. Y ellos, su anhelo y su motivación era agradar a Dios, no al mundo. Amén. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, ¿y de quién? Y del Señor Jesucristo. Era un saludo que se usaba mucho. Si usted nota las epístolas del apóstol Pablo, casi todas las epístolas, él saluda como gracia y paz. Por eso ustedes ven que muchas veces cuando yo los saludo, yo les digo, sí, la gracia de Dios sea con ustedes. La gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Es un saludo bíblico, ¿amén? Y es algo muy bonito, desear y saludar que la gracia de Dios sea contigo, que la paz de Dios sea contigo. En el Antiguo Testamento se utilizaba shalom, ¿sí? Los judíos utilizaban la palabra shalom, que significa paz, bienestar. Y eso es un llamado de cristiano. Nosotros hemos sido llamados a bendecir. ¿Cuándo dice la amén? Cuando usted salude a alguien, aún en el saludo, usted bendice a esa persona. Y Pablo, cuando saludaba, bendecía a la iglesia con ese saludo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren qué bonito cómo hace esa diferencia también del Padre y del Hijo que se llama Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, esa palabra bendito también se puede traducir como alabado sea Dios. Bendito, alabado. Es una alabanza. Pablo parece que cuando empieza a escribir esta carta, hermanos, da un saludo corto, pero tiene su corazón tan conmovido. Él está como tan tocado. Yo creo y puedo imaginar a Pablo hasta con lágrimas escribiendo estas páginas o dictando esto, porque él estaba emocionado también. Él estaba, hermanos, con su corazón lleno de un gozo, porque él estaba viendo espiritualmente todas las bendiciones que Dios nos había dado a nosotros como iglesia. Y él estaba tan gozoso
que lo primero que hace es alabar a Dios, es glorificar a Dios y darle gracias y decir alabado, bendito sea, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso es una realidad, es una verdad. En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, aquí la bendición espiritual no significa que es opuesto a lo material. Es decir, solo nos bendicen espiritualmente y no materialmente. Lo que está hablándonos aquí de ser bendecido con toda bendición espiritual, está hablando de la fuente de la verdadera bendición para toda nuestra vida. Amén. La bendición de una persona procede de la bendición espiritual, de su relación con Dios, de las promesas de Dios. Amén. No de tener materialmente cosas. Entonces, aquí está hablando más bien de la fuente de la bendición verdadera, que es la bendición espiritual de Dios para nosotros. Y las cosas materiales son añadiduras de esa bendición. Amén. Ahora, ahí dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo. En Cristo, perdón. ¿Acaso significa eso que las bendiciones que tenemos espirituales están solamente allá en el cielo, en algún lugar donde vamos a morar, pero ahora no podemos disfrutar nada de eso? ¿O qué significa esa palabra? De tener toda esa bendición, pero algunos dicen, pero están en lugares celestiales, por allá está, yo ando muy mal. Hermanos, o esa bendición es para usted ahora también. La bendición espiritual en los lugares celestiales, la palabra lugares celestiales significa como la atmósfera de la bendición, como el reino espiritual de donde procede o donde nosotros tenemos esas promesas. Amén. No significa literalmente un lugar o el cielo o nuestra morada final. Significa la atmósfera, significa el ambiente, significa el reino de Dios, donde usted y yo podemos estar unidos con Cristo y recibir esta bendición. ¿Me van a entender? No significa un lugar físico por allá, significa más bien al reino de Dios que está con nosotros. Amén. Y a ese ambiente, a esa atmósfera donde espiritualmente nosotros nos conectamos con Cristo y obtenemos esas promesas de Dios. ¿Quedó claro, hermanos? Ahora quiero hablar 3 bendiciones rápidamente para que podamos finalizar. Hermanos, lo que la palabra nos muestra es que fuimos bendecidos desde antes de nacer, cuando llegamos a Cristo y al permanecer en Cristo. Amén. Bendecido desde cuándo? Desde antes de nacer. Bendecido cuando llegamos a Cristo y bendecido en nuestro permanecer con Cristo. Y vamos a mirar algo ahí interesante. Miren lo que dice la palabra: bendecido desde antes de nacer. Dice el versículo 4: Él nos escogió según nos escogió en Él, en el Señor, en Cristo, antes de que, obviamente no habíamos nacido, ¿no? Ni siquiera había sido creado el mundo, ni siquiera estaba en la mente de su papá, de su mamá, y usted ya era un bendecido. Porque lo que está afirmando la palabra de esa bendición espiritual en el reino espiritual, en el reino de Dios, fue algo que se planeó desde antes de que el mundo fuera creado. Dios planeó, hermanos, dice, escogernos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Nos escogió para qué? Para ser santos.
Dígale que está a su lado. Dios te escogió para ser santo y sin mancha delante de Dios. Amén. Hermanos, es un propósito, amén. Te escogió con un propósito, nos escogió con un propósito. Por eso buscamos la santidad, la santificación, porque hace parte del propósito original. Dios me escogió para ser santo, amén. Dios nos escogió para que siguiera haciendo lo mismo. Fuimos escogidos dentro del mundo de maldad y de engaño, pero Dios nos escogió para ser ¿qué? Santos y sin mancha, hermanos, y fue por amor. Dice en el versículo 5, el amor, habiéndonos predestinado, significa preparado de antemano un plan, ¿sí? El amor, o sea, por amor, por misericordia, el hermano predestinó todo para que fuéramos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No dice, según los méritos que cada uno de nosotros tuviera. Yo le aseguro que si dijera, según los méritos que cada uno de nosotros tenga, yo personalmente no calificaba. Amén. Y ustedes tampoco, porque todos, hermanos, estamos descalificados según la ley de Dios. Amén. No merecemos nada. Dios lo que hizo, su plan, sabiendo la caída que iba a haber, sabiendo la tragedia, sabiendo cómo iban a convertirse nuestros corazones, que iban a ser malos y perversos, inclinados siempre hacia qué, hacia el mal, que no había nadie que hiciera lo bueno y nunca pecara, sabiendo que éramos impíos, rebeldes. Dice la Biblia que Dios nos amó y aun cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Amén. Fue por amor, no por mérito. Si alguien intenta resolver este dilema, Dios, pero ¿por qué me escogiste a mí? Señor, pero ¿qué viste en mí? Y yo puse en un momento una canción, no me acuerdo bien del artista, pero que decía que, pues en mi palabra, ¿no? Que parecía que no fuera tan grave, que Dios todavía lo seguía amando, que no parecía tan grave, que parecía que no fuera tan grave su pecado, que Dios todavía estaba con él, porque Dios lo había escogido a él. Hermano, eso no es correcto, bíblicamente no lo es. Nuestra condición sí era grave y muy grave. Si usted sigue leyendo Efesios, pero lo vamos a ver luego de una manera especial, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada. Nadie, hermano, después de un muerto de varios días va a querer estar cerca de un muerto porque huele horrible. Su condición no es buena, no es agradable. Nadie va a querer estar al lado de un muerto de varios días porque huele feo. Nosotros estábamos muertos, no podíamos aportar nada, no podíamos hacer nada para complacer a Dios. Estamos perdidos en nuestro pecado y Dios aún así nos amó y decidió hacer esto por nosotros. Amén. Nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de nacer. Él planeó que llegáramos a ser hijos de Dios. Nosotros éramos hijos de ¿quién? Según la Biblia, antes de Cristo éramos hijos del diablo, ¿verdad? Porque andábamos en mentira, en engaño, en iniquidad. Y Dios, hermano, planeó que tú y yo llegáramos a ser hijos amados de Él. ¿No les parece hermoso? Somos llamados ahora hijos, y no cualquier hijo, hijos amados, porque Dios no tiene hijos no deseados, ¿sí? Muchos se han sentido tristes porque han tenido contextos difíciles. Sus papás los han maltratado, han sido desechados, de pequeños fueron rechazados como hijos. Muchas veces preferían al hermano que a él o a la hermana, y muchos se han sentido de esa manera tristes, y de esa manera lamentan haber nacido en tal familia porque no fueron amados,
lamentan y llevan tristeza en su corazón porque no fueron cuidados, o porque su papá no les daba bendiciones, o porque su papá prefería al hermano o a la hermana que a él o a ella, y muchos todavía no han logrado superar eso. Yo quiero decirte en el nombre del Señor hoy, tú eres una persona muy bendecida por Dios, amén. Piensa en esto, si estuviste en la mente de tu Padre Celestial, ¿no es más importante, amén? En el corazón de Dios, antes de que el mundo fuera creado, y Él pensó y te conoció por nombre y dijo, yo quiero que llegue a ser mi hija, mi hijo, porque yo lo quiero conmigo. ¿No te parece más bendición que esa? Si eres bendecido desde antes de nacer. Yo digo que una persona, por ejemplo, una persona que nace en una familia muy rica, económicamente hablando, son bendecidos desde antes de nacer, porque ya cuando nacen tienen todo, ¿sí o no? Una familia, no sé, presidente, personas que tienen, digamos, económicamente hablando, tienen los privilegios. Hermanos, usted y yo somos más privilegiados por Cristo Jesús, ¿amén? Somos bendecidos desde antes de nacer. Su historia verdadera no comienza cuando nació de papá, nació de mamá. Su historia va más allá. Su historia verdadera llega a la mente de Dios el Padre cuando Él deseó tenerle, cuando Él planeó que usted llegara a ser su hijo y su hija amada. Esa es su verdadera historia. ¿Cómo llegó usted a nacer? Bueno, primeramente Dios me deseó y me planeó desde antes de crear este mundo, y luego usó a mis padres, aunque cometieron errores, pero Dios usó a mis padres para traerme a esta tierra, y luego usó circunstancias para que yo llegara a ser hijo e hija de Dios. Pero eso fue planeado por un Dios que me ama. ¿No me parece hermoso? Alabado sea Dios. Hermanos, a menos que usted y yo no entendamos que somos amados por gracia, usted no va a poder amar al prójimo si usted todavía siente rechazo en su corazón. Hermanos, una persona tiene rechazo de los demás porque todavía no ha entendido el amor y la aceptación de Dios en su corazón. Y es un ejemplo claro, es Caín y Abel. Caín, que intentó agradar a Dios por sus fuerzas, se sintió como rechazado. ¿Y qué pasó con el que estaba rechazado? ¿Se sintió rechazado? Rechazó a su hermano y lo mató. Las relaciones con los demás se dañan cuando usted no entiende el amor de Dios y no acepta que nunca se lo va a merecer. Caín hizo el esfuerzo para merecerse el amor de Dios, para ser justificado. Y la Biblia dice que su ofrenda fue del fruto de la tierra. Pero no podemos hacerlo porque nuestra aceptación es en base a los méritos de Jesús, el Cordero, que nunca cometió pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, nuestra aprobación y nuestra aceptación es por medio de Cristo. Fuimos adoptados y escogidos en Cristo Jesús. Amén. Fuera de Cristo nosotros no tenemos nada. Todo lo tenemos en Él. Entonces dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Nos hizo qué? Acepto. La palabra acepto significa agraciados por gracia. Significa agraciados por gracia. Pero utiliza la palabra, esa palabra es agraciar. En otras palabras, hermanos, nosotros somos aceptos. Es decir, Dios nos ve agraciados porque nos ha revestido de la gracia de Cristo. Amén. Somos aceptos, somos aceptados, somos agraciados delante de Él porque Cristo nos ha revestido de su gracia. Somos aceptos en el amado. En Él, los méritos no son nuestros. Y por eso decía, si usted se puede preguntar, Señor, ¿por qué me amas si yo he pecado? ¿Por qué me amas si yo hago esto? ¿Por qué me amas? Porque Cristo hizo todo perfecto por ti en la cruz del Calvario. Él nunca pecó, Él rogó por
por ti, Él intercedió por ti, Él sufrió por ti, Él dio su vida por ti. Por eso Él es tan especial, porque ahora estás con Cristo, el amado. Y si estás con Cristo, participa del amor de Dios, del amor del Padre para su Hijo. Y tú estando en Él, eres amado juntamente con Cristo. Porque estamos en Cristo, amén. Y porque Cristo hizo todo perfecto, amén. Siempre agradó al Padre, siempre hizo todo perfecto, nunca se separó del amor de Dios. Él, hermanos, hizo todo y Él merecía todas las bendiciones. Y nosotros, al estar con Cristo, somos partícipes de esa gracia, de esa aceptación, de esa comunión que Cristo tuvo con el Padre. Por eso dice la Biblia: nadie nos podrá separar del amor de Dios que es ¿en quién? En Cristo. Si usted está con Cristo, unido a Cristo, hermano, es como si Cristo se separara del Padre. Es la única manera que usted se podrá separar del amor de Dios, y eso es imposible, amén. Por estar usted con Cristo, en Cristo, unido a Él, usted participa de este amor de Dios maravilloso. Y es hermoso. Somos aceptos en Él, en el amado. Hermanos, las bendiciones, entonces aquí empiezan esas bendiciones en Cristo, ¿verdad? En segundo lugar, las bendiciones que tenemos aquí en Cristo. Al llegar a Cristo somos ¿qué? Aceptos, porque antes no podíamos acercarnos, ¿verdad? ¿Qué más hizo? Versículo 7. En quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre y el perdón de ¿qué? Nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención. ¿Sabe qué significa redención? Significa que Él pagó un precio, nos compró, pero no con oro, no con plata. El precio que Él pagó no lo ha pagado nadie por usted. Amén. No lo ha pagado nadie. Hermanos, los tiempos de antes se usaba la compra y venta de esclavos, y ahí viene esa palabra, en el cual una persona podía comprar un esclavo y redimirlo, ¿cierto? Comprarlo. Y entonces esa persona podía quedar libre o simplemente lo compraba para él, ¿sí? Escuche bien. Cristo pagó un precio muy alto para sacarlo de la esclavitud del pecado. Y no fue con oro ni plata, sino con su propia sangre. Cada gotica de su sangre, que es más valiosa que el oro, Él decía, es el precio que yo estoy pagando para tenerte a mi lado. Es el precio. Y cada gota de sangre que brotaba de sus manos, que brotaba de su costado, era el precio más grande que se estaba pagando por su alma y por la mía. A precio de sangre nos compró para ser su propiedad para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Para rescatarnos de esa esclavitud que nos tenía en el mundo de la esclavitud del pecado. Hermano, qué maravillosa, según la riqueza de su gracia, porque nosotros no nos podíamos liberar, y la gracia es el favor inmerecido de Dios en nuestra vida. Y más que eso, como un teólogo lo definía, es el favor inmerecido de Dios cuando usted y yo merecíamos la muerte, merecíamos el juicio, merecíamos el castigo de Dios por haber quebrantado su ley justa. Amén. Y Dios no solo no nos castiga como lo merecemos, sino que nos concede lo que nunca nos hubiéramos ganado jamás: su perdón, su gracia, su amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es la gracia de Dios. Nos dio. Y aquí no está diciendo lo que usted hizo, aquí está diciendo lo que Dios planeó libremente, porque la gracia es libre. Libremente Dios dijo: yo quiero, pero no lo merece, pero yo quiero hacerlo, yo quiero salvarlo, yo quiero, no lo merece, son pecadores, van a crucificarte, te van a rechazar, no importa, yo lo quiero hacer por misericordia. La gracia es libre, no es condicionada. Es misericordia inmerecida, es amor inmerecido. Hermanos, ¿usted todavía se siente desafortunado o se siente bendecido? ¿Cuántos están bendecidos hoy? ¿Quiere más bendición? Bueno, vamos después, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo. La otra, y termino con esto solamente como para continuar,
fuimos bendecidos al permanecer en Cristo. ¿Sí? Entonces, finalmente, dice la Biblia que Él nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía, como dice arras, es decir, como una cuota cuando usted va a comprar algo, por ejemplo, un celular o algo, y usted da una cuota inicial, y usted dice, bueno, ya este me pertenece, aparte de este, ¿sí? El Señor nos ha dado una cuota inicial, nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de la posesión adquirida. ¿Qué significa? Que un día Él va a venir con nosotros, ¿amén? Que Él va a venir con nosotros y nos va a llevar y nos va a dar la herencia eterna, ¿amén? Y como garantía de que yo les voy a cumplir a ustedes, nos ha dado ¿quién? Al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice, no paguen al Espíritu, no conquisten al Espíritu, la garantía que ustedes tienen de esa redención adquirida, amén. No lo conquisten, no lo paguen. No lo alejen de su vida, no dejen que ese fuego se apague en su corazón, no dejen que la lámpara se acabe, que el aceite se acabe, porque el Espíritu Santo es el que nos va a identificar como propiedad de Dios, ¿amén? Porque es la garantía de que al final el Señor va a venir y nos va a redimir completamente. Vamos a orar, hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender todo esto que hemos venido hablando. Oh bendito Padre, gracias Señor. Gracias Dios, gracias Señor. Hermanos, el Espíritu Santo con estas palabras en mi corazón. Hay muchas personas que sus palabras, sus oraciones no muestran gratitud, no muestran alabanza, porque todavía no se sienten bendecidos. ¿Sabe una cosa? Su bendición en Cristo es segura. No depende y no ha dependido de nuestros méritos, sino de los méritos de Jesús. Si no la hemos recibido, si no la experimentamos en el diario vivir, es porque quizás no estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estamos todavía en la carne, estamos todavía en lo terrenal y no hemos subido a lo celestial. Estamos todavía andando en nuestra fuerza, en lo natural, y en el natural no podemos obtener estas promesas. Son promesas espirituales, son promesas que se obtienen en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Se debe acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero tú debes saber, hijo, que ya son promesas del Padre, que no miente, y Dios te ha bendecido. Y si le crees a Dios hoy, puedes darle gracias y decirle, Señor, gracias porque tú me has bendecido ya. Soy bendecido porque fui amado desde antes de nacer. Soy bendecido porque fui escogido. Dios pensó en mí antes de crear este mundo para que yo fuese su hijo y para que participara de la herencia de Cristo. Soy bendecido porque yo era esclavo y Cristo me compró para sí. Soy bendecido porque Él me ha dado sabiduría e inteligencia. Soy bendecido porque Él me ha dado el Espíritu Santo como garantía de la herencia final. Soy bendecido porque Él me ha sacado de la muerte, de la esclavitud, para darme vida y vida en abundancia. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Dile, Señor, gracias, Padre, gracias. Gracias porque me has bendecido. Ayúdame a entender, ayúdame a creer en esta bendición. Ayúdame, Señor, a descubrir en la palabra estos tesoros maravillosos, Señor. Yo quiero andar en bendición, en gozo, en alegría, como Pablo, que aún desde la cárcel escribe esta carta y se goza desde una cárcel, escribiendo de los hermanos allá afuera. Él se alegra, él se goza, porque se siente la persona más bendecida del mundo. No sé qué prueba estás pasando, pero si tienes el tesoro de Cristo, si tienes la palabra de Dios, si tienes el amor de Dios, eres más que bendecido. Dios te ha bendecido para bendecir. Dios te ha bendecido para que bendigas a otros. Dios te ha bendecido para que sea bendición a la tierra, para que sea bendición a la familia. Oh Padre, gracias por tu bendición.
bendición. Oh Padre, gracias por tu misericordia, porque nos has amado primero, antes que nosotros te miráramos, antes que nosotros te buscáramos, antes que nosotros pensáramos en ti. Ya tú habías pensado en llamarnos, en traernos, en hacer tus hijos, Señor. Gracias, Dios. Dígale gracias, Dios, porque yo soy bendecido. Tú lo dices y yo lo creo, Señor. Yo soy más que bendecido. Es la mejor bendición que el hombre puede tener. Tener a Dios como su Padre es la mejor bendición. Que Dios sea tu propio Padre y seas heredero con Cristo de las promesas eternas. Eres un bendecido. Dios te ha bendecido grandemente. Padre, bendice esta iglesia y ayúdanos a caminar en bendición, a ser de bendición, a estar agradecidos, a estar, Señor, en victoria todo el tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos la gloria y la alabanza, Señor. Amén y amén. Vamos